Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, la vida a través de un oftalmólogo con mentalidad sueca y corazón español. Este es el episodio 217 y vamos a hablar de ley y grupo. El otro día, pensando un poquito, realmente divagando, encontré un paralelismo así en mi cabeza en dos situaciones que son muy diferentes. Y son dos situaciones, dos ejemplos realmente, que enfrentan la ley establecida, pero ley entendido de forma muy amplia, no en el marco legal del poder judicial de un país, sino ley entendida de forma muy amplia. Pues enfrentaba lo que es la ley establecida contra la decisión de un grupo grande. Y vemos dónde está el poder realmente. El primer ejemplo, donde puede costar un poquito encontrar ese concepto de ley, se remonta no en la historia, digamos, escrita, sino en la historia de nuestra especie y tiene más que ver con la biología, la etología, que es la rama de la biología que estudia el comportamiento de los animales, y la evolución. Como la selección natural, la selección darwinista explica nuestro comportamiento del de otros animales y el humano pues también. Me refiero al momento, no es un momento concreto, sino al espacio grande de tiempo en el cual los homínidos que han sido nuestros ancestros, los primeros seres humanos o los homínidos de donde venimos, alcanzaron un nivel de inteligencia y colaboración y, muy importante, lenguaje primitivo, para cambiar un paradigma que se había mantenido durante millones de años en las especies de primates de donde venimos y también en otras muchas especies de animales, sobre todo vertebrados. Ese momento, que no es un momento habitual, es un periodo, ¿no? Pero ese momento a nivel evolutivo es cuando varios machos menos fuertes que el macho más fuerte del grupo, el macho alfa, pueden matar y se ponen de acuerdo para matar al macho alfa. El paradigma este del macho alfa, que tiene muchos matices, no es como nos lo pintaban hace unas cuantas décadas, pero por simplificar, ese paradigma del macho alfa, en el cual la fuerza física y el comportamiento violento de agresividad y dominación había sido la ley natural en homínidos grandes, de donde venimos, y otros muchos mamíferos, otros animales, desde hace millones de años. Y este comportamiento ha sido favorecido y alentado y potenciado por la evolución natural. Esto ha venido parejo primero por la fuerza física. Cada vez los machos de nuestra especie o de nuestros ancestros han sido cada vez más fuertes y ha habido cambios no solo físicos en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad muscular, hablo sobre todo de los machos, sino el comportamiento. Los machos cada vez se volvían más agresivos no solo entre ellos, no era solo una competencia, vamos a llamarlo, entre caballeros para liderar un grupo, sino se volvían más violentos y cuando estaban de mal humor, porque es eso, los primates también se levantan con el pie cambiado y entonces cuando el macho, sobre todo si es un macho fuerte, se levantaba de mal humor, agredía a otros machos sin ningún motivo, a otras hembras, a crías del grupo. Y eso, que es un comportamiento objetivamente que puede ser perjudicial para el grupo, sin embargo se ha visto potenciado por la evolución natural. ¿Por qué? Porque esos machos tenían más descendencia que otros machos más débiles o más pacíficos y más colaboradores. ¿Y por qué? Porque las hembras los elegían a ellos, no conscientemente, no es que las hembras de esos homínidos, de esos primates digan, mira, este que me está maltratando, voy a tener hijos con él y voy a intentar aparearme con él porque me trata mal. No existe ese pensamiento consciente. Sin embargo, el comportamiento de las hembras, lo mismo que de los machos, está mediado genéticamente y las hembras, que por la cosa que sea, por simplemente instinto y variabilidad genética, eligen a los machos agresivos y dominantes, tienen más probabilidad de que sus hijos a su vez tengan más descendencia, es decir, sus genes, los genes de las hembras que eligen a los machos dominantes, tienen más posibilidades de prosperar y propagarse en el futuro. Es lo que se llama la selección sexual y la carrera armamentística.
Por tanto, gran parte de la causa de la dismorfia sexual, es decir, la diferencia física entre machos y hembras en nuestra especie, porque los machos son en general claramente más fuertes que las mujeres, precisamente porque las hembras han ido eligiendo a los machos más fuertes durante miles y millones de años. Con lo cual, digamos que la ley natural en nuestra especie había establecido eso, que los machos tenían más o menos descendencia, más o menos posibilidades de copular con hembras y tener descendencia en función de su estatus dentro del grupo. Y el estatus se conseguía con dominancia física y agresividad. Y esa ley natural, que se había afianzado durante mucho tiempo evolutivo, parecía una ley natural inmutable para nuestra especie, lo que no significa que sí, somos más o menos cooperadores y colaboradores porque tenemos que vivir en grupo, pero sin embargo somos muy agresivos intragrupo y entre grupos. Nos asesinamos entre nosotros en el origen de nuestra especie. Parecía que esa ley natural era inmutable y había grandes motivos por los que estaba ahí, grandes motivos genéticos, grandes motivos evolutivos, y eso parecía que no iba a cambiar. Y sin embargo cambió con la inteligencia y con el lenguaje. Cuando el resto de machos que no eran tan fuertes como el macho alfa pueden comunicarse entre sí y decidir entre 2 o 3 machos matar al macho más fuerte. ¿Por qué? Porque el macho más fuerte solo es marginalmente más fuerte que el resto de machos individualmente, pero 2 o 3 siempre van a ser más fuertes que un único macho. Con lo cual, no quiere decir que a partir de entonces la agresividad, la dominación y la fortaleza física haya tenido ninguna importancia. No, ha seguido teniendo importancia, pero no era siempre lo más importante en todas las circunstancias. Entonces, la cooperación podía ser más importante. Entonces, cambió las reglas del juego de la selección sexual. ¿Qué quiere decir eso? Que los machos que podían colaborar entre ellos para acabar físicamente y asesinar al macho más fuerte conseguían ese estatus ya no por dominancia, sino por cooperación, y las habilidades sociales y de pensar y de conspirar y de ponerse de acuerdo pueden ser tan importantes o más que la fuerza o la agresividad. Esos machos se volvieron atractivos para las hembras y ese rasgo empezó a seleccionarse en lo que es la selección sexual. Con lo cual ya las hembras de aquella época, y bueno, eso sigue siendo válido hasta cierto punto hasta ahora, en lo que pueden encontrar atractivo, igual no conscientemente, pero sí, sino por instinto o genéticamente mediado, lo que encuentran interesante o atractivo es el estatus alto en un grupo. Se consiga como se consiga, con violencia, con agresividad o con inteligencia, cooperación, incluso siendo ladino y conspirador, sea de la forma que sea, los machos exitosos que conseguían un alto estatus en el grupo les resulta atractivo a las hembras. Y por eso a los machos les interesa conseguir buen estatus, precisamente porque así pueden tener descendencia. No es que les interese conscientemente, sino los genes que propician la conducta de buscar un estatus alto en el grupo son los que se transmiten a las generaciones posteriores. Con lo cual este es el primer ejemplo de ley natural que, a pesar de que parece que iba a ser inmutable, después de un periodo tan largo de tiempo, al final puede cambiar cuando aparece una comunicación efectiva entre los miembros del grupo, una comunicación humana, una comunicación que podemos transmitir conceptos más complejos y eso nos permite ponernos de acuerdo, y en este caso era conspirar para hacer un acto violento. Curiosamente, esos asesinatos han conseguido que seamos una especie menos violenta. El otro ejemplo ya es muy posterior en el tiempo. Me voy ya al Imperio Romano, en la época concretamente del Imperio, de los emperadores romanos, ya en la decadencia, en la parte final del Imperio Romano. Allí, tanto la ley divina como la costumbre y el respeto a la institución del emperador colocaban y dejaban al emperador en el poder. El emperador romano era el Pontifex Maximus, era una persona sagrada, era el jefe supremo del ejército. Digamos que el imperio era él, era la personificación de ese imperio. Empezó la época del imperio cuando se dejó la república atrás y empezó la época de imperio. Empezó de forma
gloriosa, ¿no? Con personajes de mucha grandeza como Julio César, que no fue emperador, pero curiosamente fue lo que inspiró al resto de emperadores, por eso luego se quedaron con el apelativo de César, el resto de emperadores, ¿no? Julio César y Octavio Augusto, que digamos que fueron los fundadores de la institución del imperio dentro de la civilización romana. ¿Qué pasa? Pues que los emperadores posteriores querían heredar y personificar esa grandeza, ¿no? de Octavio Augusto, de Julio César, y bueno, pues con mayor o menor éxito, pero en general, y conforme fueron pasando las generaciones, con cada vez menor éxito. ¿Qué pasa? Pues que esa institución que parecía inamovible fue deteriorándose hasta ser una sombra de lo que era al principio. Claro, nosotros lo vemos como un hecho lógico porque lo vemos a posteriori, además con mucho tiempo después. Siempre nos han explicado un poco la historia del Imperio Romano de un tirón, ¿no? Pues, y entonces la decadencia parecía un paso lógico. Pero tenemos que intentar ponernos en esa época, en ese mundo alrededor del Mediterráneo, donde la civilización romana era eso, la civilización, la cultura predominante de todo ese mundo conocido. Había dominado al resto de culturas más antiguas, más importantes, había asimilado y adaptado lo de otras culturas y bueno, pues su poderío militar parecía inamovible, el concepto del derecho romano, sus valores, sus tradiciones eran, digamos, el centro del mundo y el resto o se habían asimilado y habían sido conquistados y romanizados o eran una periferia y eran bárbaros y a nivel de todos los sentidos de cultura, de avance, de bienestar, de todo, pues estaban muy por debajo. Y en ese contexto parecía simplemente imposible que el emperador pudiera perder poder o podría acabar desapareciendo la estructura del imperio. Lo tenían todo a favor para que el emperador, la figura del emperador como persona a la cabeza de este imperio, pues se siguiera y se mantuviera de forma indefinida. Y sin embargo, el tiempo que pasó, las generaciones que pasaron entre Octavio Augusto, que podríamos discutir, pero bueno, por simplificar, podríamos considerar el emperador romano más carismático, el culmen, la figura a imitar de los emperadores posteriores. Pues como digo, en pocas generaciones, aunque se mantuvo la figura del emperador romano, no tenía ni la cuarta parte del poder, la influencia que tuvieron estos primeros emperadores. Poco tiempo después, los pretorianos y los senadores conspiraban contra los emperadores, los asesinaban, los atemorizaban, y los que no eran de su agrado y los que no favorecían sus intereses, pues simplemente se los quitaban de en medio. Y los que sobrevivían, sí, algunos lo hacían por su fuerza, que habían conseguido la lealtad del ejército, pero muchos lo conseguían porque a los otros poderes fácticos, el Senado, los pretorianos, los compraba, ¿no? Conseguían tratos de favor y entonces sí, el emperador se mantenía, pero no era el que tenía realmente el poder. Y este sería otro ejemplo en el cual la ley, no una ley natural de la naturaleza humana, sino la ley divina, la ley civil, la ley militar, la costumbre, una costumbre que ahora, como digo, lo vemos a posteriori y parece un efecto lógico, pero en ese contexto, en ese momento, parecía que esa costumbre, esa institución tan sagrada y tan establecida como la figura del emperador en el mayor imperio de la historia en ese sitio, ¿no? Estamos hablando en un marco europeo alrededor del Mediterráneo, pues en ese contexto parecía una figura eterna y sin embargo sucumbió en muy poco tiempo. Y aunque nominalmente siguieron existiendo emperadores un tiempo más, ya no eran ni la sombra de lo que eran al principio. ¿Cuál sería la conclusión? Pues la conclusión es que la ley, entendida así de forma amplia, lo establecido, aunque hubiera fuertes razones para mantener esa ley, no tiene poder, no tiene fuerza en sí mismo, sino que el auténtico poder o capacidad de cambiar las cosas, el establecer lo que va a pasar o debe pasar a partir de un momento dado, realmente emana del grupo. El resto de cosas no duran mucho tiempo. Por una parte, la ley natural.
No tiene sentido respetar la ley natural solo porque es la naturaleza humana, porque es eso, la naturaleza, incluida la humana, es cruel. En general es muy cruel, aunque también tiene los ingredientes para hacernos mejores. Hay conceptos, contextos, hay valores y elementos de la ley natural, de la ley de la naturaleza humana, que queremos conservar y potenciar. Pero en general, la naturaleza humana es cruel y no tenemos que respetarla solo porque está en nuestros genes, está en nuestro instinto, está en nuestra naturaleza, ni mucho menos. Con lo cual, respetar estas tendencias humanas porque es lo natural es un error. Tendremos que nosotros, como grupo, decidir y seleccionar qué es lo que hay que reforzar y qué es lo que hay que frenar. Y lo mismo con las leyes no naturales, las costumbres, las leyes escritas, todo eso es papel mojado. ¿Por qué? Porque las cambiaremos cuando el grupo lo quiera. Eso no quiere decir que no haya que perseguir una idea común de libertad, de derechos humanos, ni mucho menos. Esos conceptos de derechos humanos y de libertad, esos valores fundamentales, tenemos que respetarlos, pero hay que entender que no es una ley escrita en ningún sitio y por tanto se va a respetar, se va a mantener sola. No. Eso va a tener valor en la medida que nosotros como grupo, como civilización, como humanidad, como lo queremos ver, lo defendamos. Con lo cual, esas leyes no es una cosa que están escritas de forma pasiva y se van a respetar de forma pasiva, sin que nosotros hagamos nada. Al contrario, las tenemos que, por una parte, defender activamente, o sea que es una lucha constante de defender nuestra libertad y nuestros derechos humanos, y por otra parte, son leyes que evolucionan, porque son decisiones de grupo, y claro, esto no es un audal relativismo, de que todo es relativo y todo es válido, todo lo que hacen todos los grupos es igualmente válido. No. Se trata de que tenemos que definir lo que es bueno, lo que queremos para nosotros como sociedad, que no está escrito de forma objetiva en ningún sitio y es una búsqueda que tenemos que hacer juntos. Y se trata de no dormirnos en los laureles, porque no hay una ley, institución, algo que defienda nuestros derechos, que garantice nuestras libertades o nuestros derechos, sino que somos nosotros los que lo tenemos que hacer, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otras personas u otros grupos. Y eso es todo lo que te quería contar hoy, una reflexión sobre grupos, sobre leyes y que me ha hecho pensar en el futuro, nuestro futuro como especie, como civilización y como personas individuales. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Estaría encantado de oír tus comentarios. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.